Punto número 1. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Punto número 2. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Merece la muerte. Punto número 3. Y tan solo los cobardes viven escondidos, cobran piso, hacen amenazas, y usan el chantaje. Punto número 4. Y por lógica elemental. Por la pura y absoluta lógica elemental. Hacer corrupción por dinero es sinónimo de homosexualidad. O sea que, estos corruptos hacen cualquier cosa por dinero. O sea que, estos homosexuales son de closet. Y son idólatras, adoran a la mentada muerte, y a Lucifer Gadú. Y practican la mentada magia negra. Punto número 5. Un verdadero líder es un hombre de verdad. Y el líder sirve a los demás. Pero un cobarde no es líder. Porque se sirve de los demás. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre: lo individual contra lo colectivo. La ignorancia es peligrosa, pero la ignorancia que se cree inteligente es letal. Vivimos en un mundo donde los más incompetentes se sienten genios, donde los que menos saben son los más seguros de sí mismos, donde la estupidez ha sido elevada a un estado de arrogancia impenetrable. Y lo peor de todo es que estas personas no solo están convencidas de que tienen razón, sino que creen que son más listas que los demás. No dudan, no cuestionan, no se plantean la posibilidad de estar equivocados. Simplemente creen que lo saben todo. David Dunning y Justin Kruger descubrieron algo inquietante. Las personas más incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades. Es decir, cuanto menos sabe alguien, más convencido está de que tiene razón. ¿Por qué? Porque la ignorancia trae consigo un problema adicional. Quien es estúpido no tiene la capacidad de darse cuenta de que lo es. Y esta es una paradoja brutal, porque mientras los sabios dudan, los estúpidos afirman con absoluta seguridad. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has discutido con alguien que no tenía idea de lo que hablaba, pero que se defendía con una convicción inquebrantable? ¿Cuántas veces has visto a alguien ignorante reírse de una idea compleja simplemente porque no la entiende? Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde la mediocridad se ha convertido en norma, donde la ignorancia se premia con confianza, donde el conocimiento real es descartado porque requiere esfuerzo, paciencia y humildad. Dunning y Kruger demostraron científicamente que cuanto menos sabe una persona, más cree saber. Y este fenómeno está destruyendo el mundo moderno. Porque ya no hace falta saber para opinar, ya no hace falta estudiar para sentirse un experto,
Ya no hace falta entender para creerse superior. Vivimos en la era de la opinión vacía, del atrevimiento sin fundamento, del ruido sin sustancia. Pero si estás aquí, es porque tú no quieres ser parte de esa masa. Tú sabes que hay algo profundamente roto en la forma en la que la gente se percibe a sí misma. Y si sigues escuchando, te revelaré el mecanismo oculto detrás de este fenómeno. Te mostraré cómo funciona la mente de aquellos que jamás admitirán su propia ignorancia y te explicaré por qué este error cognitivo ha sido utilizado como herramienta de manipulación masiva. Suscríbete ahora a este canal, dale like a este vídeo y compártelo con aquellos que necesitan abrir los ojos. Porque aquí, en Seikyum, revelamos lo que la mayoría no se atreve a decir. Juntos, llegaremos a los 10.000 suscriptores y construiremos una comunidad que realmente entienda el poder de la mente. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en la que ves el mundo. El problema de la ignorancia no es solo la falta de conocimiento, sino la incapacidad de reconocer esa falta. Porque una persona realmente ignorante no sabe que lo es, y peor aún, no tiene los recursos mentales para entender su propia limitación. Dunning y Kruger lo demostraron en su estudio. Cuando se pide a personas incompetentes que evalúen sus propias habilidades, casi siempre se sitúan por encima de la media. No importa que sean incapaces de resolver un problema matemático, que no entiendan el tema del que están hablando, o que repitan argumentos sin base alguna. Siempre creen que están en lo cierto. Su propia ineptitud les impide detectar los errores en su razonamiento. Y aquí es donde la situación se vuelve peligrosa. Porque este fenómeno no solo afecta a individuos aislados, sino a sociedades enteras. A lo largo de la historia, la humanidad ha dependido de líderes, pensadores y visionarios que han guiado el conocimiento hacia nuevas alturas. Pero, ¿qué sucede cuando la masa cree que sabe más que aquellos que han dedicado su vida a entender la realidad? Sucede lo que estamos viendo hoy, una sociedad donde cualquier opinión es válida, donde cualquiera se siente con derecho a corregir a un experto, donde el ruido ha reemplazado a la verdad, porque el problema no es la ignorancia en sí misma, sino la soberbia de la ignorancia. Si un ignorante supiera que lo es, buscaría aprender. Si un incompetente se diera cuenta de su propia torpeza, intentaría mejorar. Pero el efecto Dunning-Kruger crea una paradoja cruel. El ignorante cree que ya lo sabe todo, y por lo tanto, rechaza cualquier información que desafíe su percepción del mundo. Esto se ha convertido en una epidemia cognitiva. Personas sin formación desestimando investigaciones científicas, individuos que nunca han leído un libro cuestionando teorías filosóficas complejas, mentes programadas para consumir contenido superficial que rechazan cualquier conocimiento que requiera más de 5 minutos de reflexión. La era digital ha amplificado este problema. Antes el acceso al conocimiento estaba limitado por la educación, por el esfuerzo de adquirirlo, por la necesidad de estudiar durante años antes de poder opinar con propiedad sobre un tema. Pero hoy, cualquier persona con conexión a Internet cree que un artículo en redes sociales le convierte en experto, que un vídeo corto le da autoridad sobre temas que no comprende. Y el problema no es solo que la gente hable sin saber, sino que su propia incompetencia les impide darse cuenta de sus errores. El filósofo griego Sócrates lo dijo hace más de 2000 años. Solo sé que no sé nada. Y con esta frase expresó la paradoja del verdadero conocimiento. La persona verdaderamente inteligente es aquella que reconoce sus propios límites, no porque se sienta inferior, sino porque entiende la inmensidad de lo que aún le queda por aprender.
El problema de los estúpidos no es su falta de conocimiento, sino su exceso de confianza. Porque no se detienen a dudar, no analizan, no cuestionan. Simplemente asumen que tienen razón. Y esa seguridad irracional es lo que les convierte en los más peligrosos. La arrogancia del incompetente no se limita solo a la ignorancia intelectual. Se manifiesta en la vida diaria, en la política, en la cultura, en la forma en que las sociedades se organizan. Cuando la masa cree que su percepción del mundo es suficiente, deja de escuchar a quienes realmente entienden lo que ocurre. Cuando la mediocridad se vuelve la norma, los inteligentes son silenciados. Y aquí es donde surge un problema aún mayor. La incompetencia no solo se reproduce, sino que castiga la excelencia. El psicólogo Charles Murray habló de la muerte de la élite cognitiva, el fenómeno en el que las sociedades empiezan a rechazar a sus mentes más brillantes en favor de la mediocridad generalizada. Porque los estúpidos, al creerse inteligentes, ven a los verdaderos sabios como amenazas. Les ridiculizan, les llaman arrogantes, les acusan de ser elitistas. Y como la masa es mayoría, terminan imponiendo su ignorancia como norma. Esto ha ocurrido una y otra vez en la historia. Sociedades enteras han colapsado, porque sus líderes fueron elegidos no por su sabiduría, sino por su capacidad de decirle a la multitud lo que quería escuchar. El conocimiento deja de ser valorado. La reflexión es descartada como algo innecesario. La complejidad se reduce a eslóganes vacíos. Y cuando la estupidez se convierte en la voz dominante, el declive es inevitable. El efecto Dunning-Kruger explica por qué los estúpidos nunca reconocen su propia estupidez, pero hay algo aún más peligroso que el simple desconocimiento. El ignorante no solo es incapaz de reconocer su falta de conocimiento, sino que también rechaza cualquier intento de mejorar. Es resistente al aprendizaje, hostil al crecimiento, enemigo de cualquier cosa que desafíe su limitada percepción del mundo. Y el mundo moderno, en lugar de corregir esto, lo ha amplificado. Porque la ignorancia vende, porque el entretenimiento vacío genera más dinero que la educación, porque es más fácil manipular a una población convencida de que ya lo sabe todo que a una que busca constantemente expandir sus límites. Y aquí llegamos al punto más oscuro de todo esto. El efecto Dunning-Kruger no solo es un problema individual, es una herramienta de control, porque si la gente no sabe que no sabe, entonces nunca se rebelará contra la estructura que la mantiene en ese estado. Nunca buscará cambiar su situación, nunca intentará ir más allá de lo que se le permite. Una mente limitada es una mente dócil. Una mente que no se cuestiona a sí misma es una mente que seguirá cualquier narrativa sin dudar. Y cuando millones de personas se encuentran en ese estado, el poder absoluto está garantizado. Dunning y Kruger descubrieron el mecanismo, pero las élites ya lo habían entendido mucho antes. Divide a la gente en un mundo de opiniones en lugar de conocimientos. Convéncelos de que su percepción es suficiente, de que no necesitan estudiar, de que cualquier dato que contradiga su creencia es falso. Haz que el ego del ignorante sea su propia prisión. Y el resultado es exactamente lo que vemos hoy. Un mundo donde los que menos saben son los que más hablan. Un mundo donde la arrogancia ha reemplazado la sabiduría, donde la estupidez se ha convertido en una ideología y donde el ruido es tan ensordecedor que las mentes más brillantes prefieren callar. El efecto Dunning-Kruger no solo explica por qué los estúpidos se creen inteligentes, explica por qué el mundo moderno está atrapado en un ciclo de ignorancia reforzada, en una estructura donde cada generación es más incompetente que la anterior, en una sociedad donde los que realmente piensan son considerados una amenaza.
porque el verdadero poder no está en la información, sino en la percepción de la información. Y quien controla esa percepción, controla el destino de la humanidad. El problema del efecto Dunning-Kruger no es simplemente una cuestión de orgullo o de ignorancia individual. Es una estructura mental que ha sido cultivada en la sociedad moderna para perpetuar la mediocridad. La educación ya no enseña a pensar, sino a memorizar respuestas. Las redes sociales han convertido la opinión en un producto de consumo, donde la validación externa es más importante que la búsqueda de la verdad. La información se ha fragmentado en piezas de contenido superficial, diseñadas para ser consumidas en segundos, sin permitir un análisis profundo. El resultado es una sociedad donde los que menos saben tienen más voz, porque su confianza no se basa en el conocimiento, sino en la incapacidad de reconocer sus propios límites. Dunning y Kruger no solo explicaron por qué los estúpidos se creen inteligentes, sino que también demostraron que los verdaderos expertos tienden a subestimarse, porque cuanto más aprendes, más consciente eres de lo mucho que aún desconoces. Esto significa que las personas más sabias dudan, reflexionan, se cuestionan, mientras que los ignorantes se aferran a sus creencias con una seguridad que no se basa en el conocimiento, sino en la ausencia de éste. El problema es que, en una sociedad donde la seguridad se valora más que la verdad, la voz de los ignorantes se vuelve dominante, porque la gente no busca respuestas, busca certezas, no quiere entender, quiere confirmar lo que ya cree. Y ahí es donde el efecto Dunning-Kruger se convierte en un arma de control. La política lo utiliza constantemente. Los discursos populistas se construyen sobre la simplificación de problemas complejos, ofreciendo respuestas fáciles a cuestiones que requieren un análisis profundo. Se dice a la gente lo que quiere escuchar, no lo que necesita saber. Se crean narrativas en las que los ignorantes se sienten empoderados, en las que pueden rechazar cualquier dato que contradiga su visión del mundo simplemente porque su opinión vale lo mismo que cualquier otra. Pero eso no es cierto. No todas las opiniones son iguales. No todas las perspectivas tienen el mismo valor, porque la verdad no es democrática. No se decide por consenso, no se ajusta a lo que la mayoría quiera creer. Y sin embargo, el mundo moderno ha construido una sociedad donde la percepción es más importante que la realidad, donde 1 millón de voces ignorantes pueden ahogar la voz de una sola persona que realmente sabe de lo que está hablando. El entretenimiento también ha sido diseñado para reforzar este fenómeno. La televisión, el cine, la música, los medios de comunicación han simplificado el pensamiento hasta reducirlo a reacciones emocionales inmediatas. La reflexión ha sido reemplazada por el espectáculo. La educación ha sido sustituida por el entretenimiento. Se nos ha condicionado a buscar la satisfacción instantánea en lugar de la comprensión profunda. Y lo peor de todo es que la gente no solo ha aceptado esta degradación, sino que la ha interiorizado como normal. Porque cuando creces en un mundo donde la ignorancia es la norma, la sabiduría se convierte en una anomalía. Aquí es donde la mediocridad se convierte en una estructura de poder. Cuando los incompetentes dominan el discurso, la excelencia se convierte en una amenaza. El conocimiento profundo es visto con desconfianza. La inteligencia se percibe como arrogancia. El pensamiento crítico se ridiculiza como una actitud elitista. Y así es como el efecto Dunning-Kruger deja de ser solo un error cognitivo y se convierte en un sistema de control. Porque si la ignorancia se impone como norma, entonces cualquier intento de cuestionar esa ignorancia
es considerado un ataque. La historia se ha demostrado que las sociedades que glorifican la mediocridad están condenadas a la decadencia. Cuando la masa cree que sabe más que los verdaderos expertos, cuando la opinión popular sustituye al conocimiento, cuando la gente deja de aprender porque cree que ya tiene todas las respuestas, el colapso es inevitable. No porque la información haya desaparecido, sino porque la gente ha dejado de buscarla. No porque el conocimiento haya sido destruido, sino porque ha sido relegado a un rincón oscuro, donde solo unos pocos se atreven a entrar. El efecto Dunning-Kruger no es solo un problema individual, es un reflejo de una civilización que ha sido programada para rechazar su propia evolución. Porque la verdadera evolución requiere humildad. Requiere aceptar que siempre hay algo más que aprender, que siempre hay una nueva perspectiva que considerar, que la duda es una señal de inteligencia y no de debilidad. Pero el mundo moderno ha convertido la duda en un defecto, ha hecho que la gente tema cuestionarse a sí misma, ha diseñado un sistema donde la ignorancia no solo es aceptada, sino premiada, porque una persona que no se cuestiona es una persona fácil de manipular. Las redes sociales han amplificado este problema a niveles sin precedentes. Nunca antes en la historia humana había existido una herramienta capaz de distribuir información tan rápido y a tanta gente. Pero en lugar de usar esa herramienta para expandir el conocimiento, se ha utilizado para propagar la ignorancia. Las mentiras se difunden más rápido que la verdad. Las opiniones sin fundamento tienen más alcance que las ideas bien argumentadas. Y como el efecto Dunning-Kruger hace que los incompetentes crean que son expertos, el resultado es un mundo donde la voz de los que menos saben es la que más se escucha. Este fenómeno ha sido explotado por todas las estructuras de poder, porque un mundo donde la ignorancia domina es un mundo donde la manipulación es fácil. La gente no cuestiona lo que consume, no analiza la información que recibe, no se detiene a pensar si lo que cree tiene sentido. Solo repite, solo sigue la corriente, solo acepta la versión de la realidad que le resulta más cómoda. Y ese es el verdadero peligro del efecto Dunning-Kruger. No solo que la gente sea ignorante, sino que la ignorancia se convierta en un mecanismo de autodefensa. Si intentas corregir a alguien atrapado en este efecto, lo tomará como un ataque personal. No lo verá como una oportunidad de aprender, sino como una amenaza a su identidad. Porque cuando alguien ha construido su percepción del mundo sobre una base de ignorancia, aceptar que está equivocado significaría desmantelar su propia identidad. Y eso es algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Prefieren seguir aferrados a su error antes que admitir que han estado equivocados todo este tiempo. La ignorancia no es solo una falta de información. Es una barrera psicológica que impide el crecimiento. Es una estructura mental que bloquea cualquier intento de evolución. Es un mecanismo de defensa que protege el ego a costa de la verdad. Y cuando esta mentalidad se extiende por toda la sociedad, el resultado es un mundo donde la estupidez se convierte en la norma. El efecto Dunning-Kruger no es solo una curiosidad psicológica. Es la explicación de por qué el mundo está como está. Por qué las decisiones más importantes son tomadas por los menos capacitados. ¿Por qué las voces más ruidosas suelen ser las más vacías? ¿Por qué la gente se aferra a ideas sin sentido con una convicción inquebrantable? Porque la incompetencia no solo se autoalimenta, sino que persigue activamente la supresión de la inteligencia. Y mientras la mayoría siga sin darse cuenta de esto, el ciclo continuará. Porque la ignorancia no necesita justificación. Solo necesita una voz lo suficientemente segura de sí misma para convencer a los demás de que tiene razón.
Y si la masa sigue eligiendo escuchar a los más ruidosos en lugar de a los más sabios, entonces el destino de la sociedad ya está escrito. La ignorancia es un parásito que se alimenta de la certeza. No necesita hechos, no necesita pruebas, solo necesita una convicción inquebrantable. Y cuando una sociedad permite que la ignorancia se convierta en su motor, el resultado es el colapso absoluto del pensamiento crítico. El efecto Dunning-Kruger no es solo un error cognitivo, es una profecía autocumplida. Los estúpidos se creen inteligentes, los inteligentes dudan de sí mismos, y la mediocridad se convierte en el estándar por el cual se rige el mundo. Porque lo peor de todo esto no es la existencia de la ignorancia, sino su glorificación. Hemos pasado de un mundo en el que la sabiduría era admirada a un mundo donde la arrogancia ignorante es celebrada. La gente no solo no quiere aprender, sino que ridiculiza a aquellos que intentan hacerlo. La duda, que es el verdadero signo de la inteligencia, se percibe como una debilidad. La reflexión es vista como algo innecesario. El esfuerzo por comprender es descartado como elitismo. Y así es como la civilización se desmorona desde dentro, sin necesidad de una guerra, sin necesidad de una crisis externa, sino simplemente porque las masas han decidido que ya no quieren pensar. Esto no es una exageración, es la realidad en la que vivimos. Una realidad en la que cualquiera puede hablar con la misma autoridad que un experto, en la que cualquier información puede ser rechazada simplemente porque no encaja con lo que alguien quiere creer. Y en este caos de percepciones individuales, la verdad deja de importar. Porque la verdad no grita, la verdad no se impone, la verdad no pelea. La verdad solo existe, pero en un mundo donde la ignorancia domina, la verdad no es suficiente. Y aquí está el punto más importante de todo esto. Este sistema no cambiará. No porque sea imposible de cambiar, sino porque la mayoría de las personas no quieren que cambie. Porque el ignorante no busca conocimiento, busca confirmación. No quiere aprender, quiere tener razón. No quiere expandir su mente, quiere sentirse cómodo dentro de la jaula mental en la que ha sido criado. Y mientras esto siga siendo así, la estupidez seguirá ganando. Entonces, ¿qué queda por hacer? La única respuesta es la resistencia individual. No intentar convencer a la masa, no intentar cambiar un sistema que ha sido diseñado para favorecer a los incompetentes, sino convertirse en una anomalía. Convertirse en lo único que el sistema no puede controlar, un individuo que ya no puede ser manipulado. Porque el conocimiento es la única forma real de poder. No el dinero, no la influencia, no la autoridad, sino la capacidad de ver la verdad en un mundo que ha decidido vivir en la mentira. Si entiendes esto, si realmente comprendes lo que el efecto Dunning-Kruger ha hecho con el mundo, entonces ya no puedes seguir como antes, porque ahora has visto la prisión. Y si has visto la prisión, solo hay dos opciones: aceptarla y fingir que nunca la notaste, o romperla y convertirte en lo único que el sistema no puede permitir: alguien que realmente piensa. Si has entendido lo que acabo de decirte, sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo y compártelo. Porque este conocimiento no puede quedarse aquí. Debe expandirse. Lleguemos juntos a los 10.000 suscriptores y construyamos una comunidad que se atreva a desafiar la ilusión del conocimiento falso. Porque en este mundo solo hay dos tipos de personas: los que son esclavos de su propia ignorancia y los que han decidido liberarse. Y ahora depende de ti decidir en qué lado vas a estar.